Muy buenas, estamos haciendo ya las pruebas para ver si el doctor José Vigaray se nos conecta. Perfecto. Estaba hablando justo de ti. Digo, estamos haciendo las pruebas para ver si había buena conexión y se entraba bien desde Inmunomed. Hola, Pues muy Ana. buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos porque como avisamos de que íbamos a empezar justo 5 minutines más tarde, pues me Vale, imagino que habrá fenomenal. personas que entren Muy bien. ahora ahí. Bueno, por lo menos no vamos con el estrés y vamos tranquilos, que las conexiones están ya. Voy a ir saludando a las personas que se van conectando. Me parece súper interesante el día de hoy, el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y aquí es una de tus pasiones, José. Así es que te puedes explayar Fenomenal. Muy lo bien. que quieras en este sentido, porque coincide el Fenomenal, muy día con bien. lo tuyo, ¿eh? Bueno, por lo demás, me decías que estabas hasta Hasta, arriba hasta sin parar. Me tienes que, me tienes que comentar lo de las consultas también online, que lo digamos, a ver en dónde se tienen que meter, por si quieren tener consulta contigo, para dar esta primicia, que yo desconocía que había consultas ya online y me dijiste el otro día que sí, Así es. que Sí. se podrían hacer, Se ¿verdad? pueden hacer, sí. Vale. Es una buena noticia, ¿eh? Porque las personas que estén en Galicia o en Barcelona o en Asturias, que puedan pasar por ti, por tus manos. Yo he estado viendo las reseñas, cotilleando un poco, y te ponen Muy que te bien. adoran, ¿eh? Un buen profesional, desde que me ha tratado estoy con un cambio de vida radical, entonces haces milagros. No es que les Lo mejores hacen la los vida, es que haces pacientes. milagros. Nosotros lo único que hacemos es ayudarles, pero todo el mérito está en los pacientes siempre. Pues desde luego te ponen en unos comentarios tremendamente buenos. O sea, tienes que estar orgulloso, ¿eh? Porque cuando alguien habla así de bien, Hombre, te, te sin llena de duda, pero alegría, también claro. es una responsabilidad por un lado y un acicate para mejorar, porque ni mucho menos está todo conseguido. Estamos solo en los principios de manejar estos temas, es decir, que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es decir, no dormirnos en los laureles. Sobre todo eso. Sí, sí, hay que ir ganando. ¿Cómo te gusta? Vale, Bueno, pues nos queda un minutito para cumplir con lo que hemos dicho de esperarnos 5 minutines, son y 4. En un minutito ya muy bien. vemos un poco todo. Vale. Voy empezando yo porque como en algunos aspectos ya he dicho pues quién soy, o sea, un poco de mí, lo digo en súper resumen en este minuto, pues o sea, la marca es Naturleader. Lo que hago es desarrollo de producto, sobre todo co-creamos productos con grandes profesionales médicos. Dentro del equipo de desarrollo de producto contamos también con farmacéuticos, entonces es un producto que antes de salir al mercado normalmente se testa y luego en las clínicas se ve cómo va la evolución. De la parte de formación, pues hice los 5 años de naturopatía, que es totalmente privada, y 2 años de experta universitaria en la Universidad del Escorial, pero esto es privado. Y luego, como se decía que iban a obligar a que fuésemos nutricionistas, pues hice la doble titulación de nutrición, dietética y nutrición. Y ahora ya de último, pues hice el máster de marketing digital. Entonces se une y casa todo bastante, bastante bien. La empresa es Naturleader, es de segunda generación y totalmente española. Eso también
es importante de cara a muchos pacientes o a muchos clientes que cada vez preguntan más. ¿Pero la marca es española? Bueno, pues llevaremos un poco el, el banderín de sí, sí, es española. Ya tenemos los 19:06, vamos de lleno. Por si hubiese luego preguntas, las dejaremos al final. Hablaremos un poco de todas esas dudas que tengáis. Y como primera pregunta es, uniendo un poco a si hay un Día Mundial de la Salud Digestiva, ¿cuál es el motivo para que la salud sea importante en general, pero sobre todo en el campo que es tu expertise en salud digestiva, José? ¿Por qué es tan importante para todas las personas la salud Bueno, si me lo digestiva? permites, en primer lugar, Susana, voy a empezar aclarando algo que sorprenderá posiblemente a muchos de los que me están escuchando, que yo no soy gastroenterólogo, ¿no? Y eso sorprende a muchos pacientes porque normalmente esperan encontrarse a un especialista, lógicamente, del aparato digestivo, asociado evidentemente a síntomas digestivos. Si me permites, dime. Ahí, José, sí, ahí, José, sí que te iba a comentar yo siempre te presento como un profesional que llevas más de 30 años de experiencia en el manejo de enfermedades, inmunología alérgica, que fuiste el pionero en España en enfermedades o en estudio de tratamientos de intolerancias alimentarias y disbiosis intestinal, que ahora está muy de moda y hablaremos luego de qué es esto, porque suena un Centramos el poco asunto, por extraño. supuesto. Efectivamente, yo soy de formación especialista de ergología e inmunología clínica. Me dices 30 años, un poquito menos, no me pongas de más, no es cuestión. Pero bueno, Yo he visto 25, pero se me quedaba entre corto. Digo, 25 si y le 30, conozco hace sí. años, digo, Es triste decirlo, pero me voy acercando ya a los 30 años de ejercicio profesional, efectivamente. Bueno, el caso es que bueno, yo realmente dedicado al mundo que nos ocupa, llevo una década aproximadamente, ¿no? Y todo es como pasa en esta vida, a la manera más casual, ¿no? Es decir, yo trabajo en el Hospital Beata Mariana de Madrid desde el año 2008 a part-time y ya pues trasladé toda mi actividad al año 2010. Y poquito después de llegar yo al hospital, llegó un compañero digestivo que es absolutamente justo y necesario mencionar, que es el doctor Sergio Suárez Guijarro, que es jefe de digestivo en el Hospital Beata y en la Clínica Moncloa de Asisa de Madrid. Y el doctor Suárez llevaba un tiempo atendiendo a los pacientes calificados como colon irritable, intestino irritable, es decir, con patología digestiva funcional, poniendo el acento en el problema de la intolerancia alimentaria a la fructosa. Bueno, entablamos un vínculo personal y profesional estrecho, entre otros motivos, pues porque él tenía familiares asmáticos que yo empecé a atender, y fue un mundo que inmediatamente a mí me fascinó, me encantó. De hecho, en la medicina privada no ocurre como en la medicina pública, donde los pacientes acceden un poco con el filtro de la medicina primaria, que te deriva a un especialista u otro. Cuando un paciente acude por compañía de seguro, pues si le molesta al comer un alimento, pues va al primer especialista que considere oportuno, porque lógicamente el paciente no tiene por qué saber lo que es una alergia alimentaria o una intolerancia alimentaria. Y justo en esa época empezamos a tener un boom de pacientes que tenían problemas al comer alimentos, sencillamente así. Y como consecuencia de eso, pues los pacientes empezaron a llegar también a las consultas del alergólogo. Se produjeron los dos hechos al mismo tiempo y empecé efectivamente a atender los primeros pacientes hace una década. La clave en la cual, digamos, empecé a entender esto de otra manera fue porque, claro, yo no soy especialista digestivo que me limito a historiar lo que pasa en el aparato digestivo, en el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, ¿no? Sino que yo además, como alergólogo, preguntaba, iba más allá y al menos preguntaba problemas de piel y problemas nasales u oculares y también respiratorios en ocasiones. El caso es que empecé a encontrar vínculos, empecé a encontrar asociaciones entre esos pacientes con cuadros funcionales digestivos con intolerancia a la fructosa y otras intolerancias como la de la lactosa y esta patología
aparentemente no digestiva o no digestiva. Y la clave vino sobre todo el día que decidí hacer estudios a pacientes con problemas exclusivamente dermatológicos sin síntomas digestivos. Empecé a valorar si podían tener problemas de intolerancia alimentaria y efectivamente me empecé a encontrar resultados positivos. Pero claro, algo que podría entenderse como un falso positivo anecdótico cobraba todo el valor desde el momento que intervenía dietéticamente, hacíamos restricciones dietéticas y esos problemas dermatológicos, en concreto empezamos haciéndolo con la urticaria crónica, desaparecían o remitían parcialmente. Claro, esto cambió totalmente ya mi enfoque de toda esta patología, que para mí no es un problema digestivo. Es decir, nosotros lo que estamos es intentando investigar y crear disciplina en un mundo nuevo, que es todo lo que gira en torno a la alteración de la microbiota, la mal llamada flora, porque no tenemos flores, tenemos microbios, y las intolerancias alimentarias, que son un binomio que siempre está interrelacionado entre sí. Ahí hay un tercer componente que empieza a cobrar protagonismo con el paso de los años, que es la barrera intestinal y en realidad el conjunto de las barreras, porque la salud inmunológica y muchos problemas metabólicos dependen precisamente de cómo estén las barreras, fundamentalmente la intestinal, pero también esencial la respiratoria o la cutánea. Y de ahí nace una realidad actual que es Immunomed, unidad multidisciplinar que creé a principios del año 2019, ya llevaba bastante tiempo dedicado a estas cuestiones, con la intención de hacer un enfoque donde exista equipo, es decir, no existan profesionales, digamos, profesionales individuales, profesionales estrella o excesos de protagonismo. Yo creo mucho en los equipos y creía que tenía que ser la combinación de médicos formados en estos temas, psicólogos y nutricionistas, la que conseguiría realmente resultados óptimos. Ni el médico puede ejercer de nutricionista, ni el nutricionista debe ni puede ejercer de médico. Tiene que haber una combinación, una coordinación, protocolos comunes y, por supuesto, pues, ¿qué puedo decir del eje intestino-cerebro? La implicación y la participación de los especialistas en salud mental, empezando por los psicólogos, también es absolutamente imprescindible. Y de ahí nace Immunomed, que, bueno, con muchos avatares, con muchos problemas en el camino, porque esto es un mundo muy complicado, pues poquito a poco se va desarrollando. Hemos estado trabajando en la Hospital Beata. Aprovecho para anunciar que trasladamos toda nuestra actividad de intolerancia y microbiota al Centro Médico Meprisa, en la calle Montesa, número 15 de Madrid, que es un centro que se va a dedicar y que va a coordinar y va a dirigir Immunomed, donde pues vamos a tener especialidades de todas las especialidades para apoyar, especialistas de todas las especialidades, para apoyar a ese núcleo de Immunomed conformado por médicos expertos en intolerancia y disbiosis, nutricionistas y psicólogos. ¿Patología digestiva y resto de patología? Por supuesto, la sintomatología digestiva es crítica. Lo que siempre es etiquetado como cuadro digestivo funcional, fundamentalmente el más conocido, el colon irritable, aunque no es lógicamente el único, esto también la dispepsia funcional, la distensión abdominal funcional, etcétera, donde evidentemente pues todo lo que gira en torno a alteración de microbiota, es decir, disbiosis e intolerancia alimentaria, juega un papel fundamental, pero evidentemente no exclusivo, porque en toda esta patología funcional digestiva el componente emocional siempre es crítico, siempre está presente en mayor o menor medida. Pero claro, esto es una realidad en pacientes donde tienen otro tipo de problemas habitualmente asociados. Y eso es lo que nos diferencia. Para nosotros no existen enfermedades, existen enfermos. Y nosotros evaluamos en su conjunto a los pacientes en sus distintas patologías. Porque muchos de ellos vienen con problemas autoinmunes, problemas alérgicos, con problemas ginecológicos, con síndrome metabólico, por supuesto con problemas de piel. Y evidentemente el enfoque tiene que ser global, tiene que ser en ese sentido holístico, y hay que valorar ese problema digestivo en un contexto de otras manifestaciones clínicas que no solamente son las digestivas. Y perdona esta introducción inicial y esto inicial, pero creo que era importante hacer hincapié en todo lo que estoy diciendo, ¿no? En nuestro enfoque, lo que nos diferencia y cómo entendemos nosotros esa patología digestiva funcional en un contexto más global. Y es justo la primera pregunta que hacía, que por qué era tan importante la salud digestiva para las personas. Porque has dicho una serie de patologías que cualquiera diría que esto viene de la parte digestiva. O sea, dices, tengo
un problema en la piel, no puedes pensar nunca que vaya a ser un problema porque tenga una intolerancia o porque tenga una restricción y a través de esa restricción que hacéis se mejora el paciente. Entonces, es muy importante. Dentro de eso, pues, de la primera pregunta, pues has enumerado un montón de cosas. Incluso yo he hablado contigo de la famosa fatiga crónica, que puede venir de de algún problema en trastorno digestivo. Entonces, nos cuesta muchas veces unir y como cuando vamos o tenemos un problema y vamos al médico que tiene esos 5 minutos, cuando llegan a ser 5 minutos, y no llega a abordar o a preguntarnos sobre todas las cosas que nos pasan, es difícil unir. Entonces, en Inmunomed sacáis, tiráis del hilo y vais como desenredando A la ver, hay madeja una para cosa llegar de a ese concepto muy origen. importante. Los pacientes no tienen fatiga crónica u otras patologías porque tengan un cuadro digestivo, ¿vale? Son No, no, comorbilidades. no. Medicina, la comorbilidad son patologías que se ve que se suelen asociar desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Pero normalmente no se sabe el por qué esto ocurre. A veces se encuentran relaciones que suelen ser bidireccionales, pero no siempre están establecidas ni son claras, ¿vale? Entonces, el nexo en común de un conjunto muy importante de patologías que luego, si quieres, revisamos con más detalle, es precisamente la triada que conforma la disbiosis, es decir, la alteración de la microbiota, la alteración de la barrera intestinal y los problemas de intolerancia alimentaria. Porque las tres, en el enfoque de Inmunomed, son realidades que están siempre combinadas, en mayor o menor medida. Claro, si queremos hablar de cada una de ellas con detalle, lo primero que tenemos que decir es que, ¿qué es realmente la disbiosis? Si se utiliza como antagonista de la eubiosis, que sería la microbiota normal, es decir, ¿cuál es la microbiota normal? Bueno, eso es lo primero que hay que decir, es decir, no existe establecido una microbiota normal que estemos todos los expertos de acuerdo en este sentido. Se han establecido 3 modelos, 3 enterotipos que pueden ser referencia, eso es así, eso es cierto, pero evidentemente para el enfoque de Inmunomed no solamente es importante la alteración respecto a unos estándares de población, sino cómo va cambiando la microbiota a lo largo de la vida como consecuencia de los diferentes hitos que la van afectando en un contexto de una microbiota de origen poco resiliente, es decir, con escasa ductibilidad, con escasa capacidad para poder adaptarse a las circunstancias de vida de todo tipo, que pueden ser hábitos alimentarios, consumo de antibióticos, cirugías, problemas de estrés, etcétera, etcétera, que condicionan y alteran esa microbiota. Hay microbiotas menos resilientes que, por lo tanto, más fácilmente se van alterando a lo largo de la vida. Menos resilientes, lo he dicho al contrario, disculparme, que más se van alterando a lo largo de la vida y a la inversa. Ese es el primer tema. El segundo tema es que siempre que tenemos esa disbiosis, de alguna manera se produce una respuesta, en este caso, a través de unas células muy importantes para el sistema inmunológico, que son los linfocitos. La mayor parte de los linfocitos los tenemos en el intestino. Y esos linfocitos, de alguna manera, que dicen, estos no son, perdonad que lo digan palabras muy llanas, estos no son mis bichos que me los han cambiado, esto lo suelo decir yo muy a menudo. Bueno, pues de alguna manera generan un proceso microinflamatorio que al final afecta a la barrera intestinal y que condiciona junto con otros factores, evidentemente, como puede ser la degradación como consecuencia también de esa disbiosis del moco que protege la barrera intestinal, al final esa barrera sufre y se produce el fenómeno de permeabilidad en el intestino. Que eso amplifica las respuestas inmunológicas locales, genera alteración del sistema inmunológico y facilita el paso de todo tipo de sustancias, no precisamente a veces buenas, sobre todo si tenemos una disbiosis, a el torrente circulatorio, pasa a la primera aduana, llegando a la segunda aduana, que es el hígado, que al final sufre y tenemos afectando a través del torrente circulatorio a todo nuestro organismo. Y el tercer componente, del cual estaba hablando antes, es el tema de la alimentación. Claro, una barrera intestinal alterada es lógico que, lógicamente, tenga más problemas de absorción intestinal. La absorción depende de enzimas que están en esa mucosa intestinal, por una parte, y depende, en concreto, en el caso del sorbitol y la fructosa, de una especie de, yo suelo llamar motobomba, realmente es un receptor, el GLUT5, que es específico de la fructosa, que evidentemente
empieza a funcionar mal en ese contexto de inflamación y genera rápidamente esos problemas de mala absorción alimentaria. Teniendo en cuenta el abuso que se ha producido del consumo de azúcares los últimos 30 años, donde se ha multiplicado por 10 la cantidad, de azúcar que se está consumiendo, pues lógicamente, desde un punto de vista filogenético, es muy difícil que se pueda producir una adaptación adecuada a esa barbaridad. Se junta, como se suele decir popularmente, el hambre con las ganas de comer y al final generan los problemas de intolerancia que lo que hacen es aumentar a su vez esa disbiosis y entramos ya en un círculo vicioso que va amplificando las respuestas desgraciadamente indeseables. Claro, esto está condicionado, yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual, que son los engranajes de los antiguos carrillones, eso sería como el engranaje central, y este gran engranaje central está condicionado por otro conjunto de engranajes, como puede ser el eje intestino-cerebro, como es el eje intestino-pulmón, como es todo lo que es actividad física, como es el factor ambiental, como es todo el tema hormonal, fundamentalmente en la mujer y, por supuesto, los diferentes condicionantes genéticos. Y al final, si cualquiera de estos termina funcionando mal, bien por el problema matriz en la microbiota o bien por otro tipo de circunstancias, al final todo repercute en todo. Se ha visto, por hablar, por ejemplo, del estrés, como en experimentos en ratas a las cuales se somete a una gran situación de estrés, la microbiota se altera directamente. Es decir, es que esto es bidireccional y el componente estrés de todos estos engranajes posiblemente es el más importante. Y encima, para complicar aún más las cosas, la alteración de la microbiota oral también me está condicionando lo que está ocurriendo en la microbiota intestinal, como a su vez esta microbiota intestinal me está condicionando lo que está pasando en la microbiota genitourinaria. Es decir, tenemos un eje cráneo-caudal donde patología de la boca y patología genitourinaria también está totalmente vinculada. Y al final, esto que decíamos que eran cuadros funcionales digestivos, es alteración hormonal, es síndrome metabólico, es patología sistémica muy multifactorial, pero donde siempre están presentes este componente, como es fibromialgia y fatiga crónica, como es la patología cutánea inflamatoria, como es la patología alérgica por hipersensibilidad, como es la patología eosinofílica, como es la patología autoinmune, como es, por supuesto, los problemas geniturinarios de infección urinaria recurrente o cándida genital recurrente. Así que, al final, en este engranaje complejo que os estoy intentando describir, pues está vinculado con centenares de patologías. Ya se acepta en la comunidad científica al menos vinculada a estos temas, todavía no, desgraciadamente, todos mis colegas entienden ni aceptan estos conceptos, esa es la realidad, pero hay cada vez una opinión mayoritaria en este sentido que habla de que la disbiosis está vinculada a más de 300 patologías crónicas o recurrentes. Esto va a suponer un cambio de paradigma absoluto en nuestra manera de acercarnos a la enfermedad, de tratar los problemas médicos, abriendo ventana de oportunidad, por qué no decirlo, a muchos pacientes con patologías crónicas, lo cual es, desde luego, muy, muy, muy importante, pero necesita mucho tiempo. Estamos en los principios. Pero yo creo, José, que se ha avanzado, por lo menos, se ha reconocido por el cuadro médico que el 80% de las enfermedades se podría, si no es quitar o aliviar, a base de una buena alimentación. Entonces, por eso redundo en la importancia que tiene la salud digestiva en todo lo que es nuestra vida. Y es algo que muchas veces no nos da señales de, no sé, cuando tienes algo cutáneo te lo ves, pero es muy difícil pensar que esto puede venir derivado de algo que estoy comiendo, que me está sentando mal, que no estoy digiriendo bien y al final acabar en es que tengo una intolerancia a X productos o es que tengo una alergia ya en sintomatología mucho más Susana, asociada. insisto en que evitemos un poco el hablar de exclusivamente sintomatología o el enfoque digestivo, que por supuesto sí, pero no es en un enfoque muy reduccionista. Vuelvo a insistir que tengo pacientes que tienen 0 síntomas digestivos.
y que tienen disbiosis, ¿vale? Claro. En algunos casos, en consecuencia, Por- es muy evidente cómo algo me sienta mal. Bueno, ahí parece que es muy sencillo y el ejemplo típico es, por ejemplo, el de la lactosa. Pues tomo leches con lactosa, la cambio a leche sin lactosa y ciertas molestias digestivas mejoran. Bueno, eso es un ejemplo muy sencillo de entender por todo el mundo. El asunto está en que, por una parte, hay pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología digestiva, como estoy diciendo, o es una sintomatología menor, ¿vale? Donde sí podemos tener problemas alimentarios en este contexto de disbiosis y alteración de la barrera intestinal y, como decía antes, actuando a nivel alimentación, podemos mejorar su patología, no solamente los cuadros digestivos. Y esto es muy importante porque nuestra mente tiende a asociar que, bueno, si yo como esto y no me sienta mal, es que no hay ningún problema en que coma esto. Y puede ser que sí o puede que no. Ni siquiera es un blanco o un negro, a lo mejor es un gris. A lo mejor es cómo se come, la cantidad que se come, las veces a la semana que se come, porque esto siempre es un fenómeno acumulativo dosis dependiente, como siempre explico a mis pacientes. ¿Vale? Eso por una parte. Pero date cuenta que cuando ya hablamos de intolerancia a un componente de la alimentación tan distribuido como es la fructosa, donde no solamente es la fructosa, es el conjunto de los fructanos. Y ahí tenemos sobre todo por un lado ajo, cebolla y puerro por un lado y por otro lado el trigo. Y luego tenemos todo lo que son los polioles, fundamentalmente el sorbitol, que es alcohol de azúcar de la fructosa. Evidentemente, en estos casos, el paciente no muchas veces establece los alimentos que realmente le sientan bien. Porque, por un lado, esto, como digo, es dosis dependiente, acumulativo en el tiempo y puede que me lo tome un lunes y me siente bien y a lo mejor me lo voy a tomar un viernes que he comido varias cosas que van acumulando y van sobrecargando el sistema de absorción y ese viernes me sienta mal. Y el paciente se vuelve loco. Por eso nosotros somos en general poco amigos de estos registros, que a veces creo que se abusa de ellos, de, bueno, apunte usted lo que le sienta mal. Al final el paciente se vuelve casi más confuso con ese planteamiento. El paciente hay que ayudarle, guiarle, haciendo las pruebas adecuadas. Claro, date cuenta que además ese umbral de tolerancia es cambiante. Si yo estoy más estresado, hoy me recuerdo un caso que he visto esta mañana. Mira, me- una paciente que estaba fenomenal. Y coincidió, tuvo un problema su hijo en el colegio, una madre, lógicamente, que no hay nada que os estrese más que los problemas de vuestros hijos, y es lógico, totalmente comprensible. Todas las que sois madres y podéis estar escuchando, seguro que compartís esta idea conmigo. Se llevó un disgusto muy grande y claro, no se le ocurrió otra cosa ese día que hacer una gran transgresión dietética como tomarse un batido de chocolate bien dulce, ¿no? Bueno, esa noche la pasó horrible y tuvo una recaída, ¿no? Esto es un caso muy evidente y muy anecdótico, pero lo que sí quiero decir es que cuando tenemos una situación de tensión emocional, nuestra capacidad de tolerar ciertos alimentos que en otras circunstancias sí toleramos, se diluye, se pierde. Y hay que tener, lógicamente, y saber manejar la situación para ir subiendo o bajando según también nuestras circunstancias. Y luego, muy importante, aquí no se trata solamente de lo que comemos. Esto va mucho más allá. En lo que se refiere a alimentación es lo que comemos, el origen de lo que comemos, dónde lo comemos, cómo lo comemos, a qué hora lo comemos. Porque todo esto influye. Es decir, dejar reposo Sí, intestinal, comer productos de proximidad, evitar, por supuesto, todo lo que esté preelaborado, precocinado. Los mayores problemas los tenemos casi siempre en los restaurantes, lógicamente, ¿no? Por la calidad de género o por los aceites, por ejemplo. Pero es que aparte de todo lo que gira en torno a la alimentación, aquí se trata de hacer un planteamiento, una apuesta de estilo de vida saludable, donde entra fundamental el control del estrés, donde entra fundamental la actividad física, donde entra fundamental la higiene de sueño. Estas son 4 columnas vertebrales para realmente hacer una apuesta de vida saludable, ¿vale? Para corregir y mejorar todas estas patologías. claro. Esa justo es una de las preguntas que yo te tenía preparada, de cómo sabemos si yo tengo algún tipo de trastorno digestivo o ya sea un asma, porque lo tuyo fue muy curioso, empezaste por el asma y te diste cuenta que tirando de 1000 palancas Empecé con la urticaria mejoraban con una crónica. serie de ¿Y por qué cambios. empecé con la urticaria crónica? Aunque también hay vínculo con el asma, ya he hablado del eje intestino-pulmón. Empecé con la urticaria crónica porque es una patología, por un lado, muy visual, muy por lo tanto se puede monitorizar la evolución del paciente claramente y que aunque no es grave, Y se condiciona ve. la calidad de vida del paciente una barbaridad.
Entonces, bueno, empecé a encontrar asociación en los principios, los pacientes que venían con patología digestiva, una incidencia alta de urticaria crónica, y luego efectivamente abordamos los estudios en pacientes que solo tenían urticaria crónica, no tenían nada más. Quiero aclarar, urticaria crónica son ronchas repetidas durante un periodo superior a 6 semanas, más de 3 o 4 días a la semana, es decir, y eso el paciente está pasándolo horrible porque le condiciona socialmente, con le brote todo, por ejemplo, en áreas visibles como la cara, o por el picor horrible que genera la urticaria, ¿no? Y ahí es donde empezamos, ¿no? Pero por supuesto también lo podemos ver en el asma. Diagnóstico, bueno, pues después de muchos años en Inmunomed hemos ido afinando un protocolo diagnóstico que se va revisando anualmente, en el cual, por supuesto, la historia clínica es esencial para decidir exactamente qué es lo que se va a solicitar al paciente, pero habitualmente se hace una analítica sanguínea, donde se ven un conjunto de parámetros pues bastante amplio de situación de salud, viendo ya algunos detalles en relación con los eosinófilos, el metabolismo de la histamina, con las alergias, etcétera. Luego hacemos evaluación de orina, si hay patología o antecedentes de patología urológica, un sistemático de orina, y en general en todos los casos evaluamos al menos la histamina en orina de 24 horas, a veces añadimos otros parámetros en orina de 24 horas. Por supuesto, un estudio de heces, donde tenemos que ver una serie de mediadores de salud intestinal y una serie de estudios microbiológicos muy importantes, sobre todo para evaluar la situación de parásitos, de hongos, el número total de microorganismos. Todo esto es importante. Dentro de los parámetros de salud intestinal, 3 fundamentales: la elastasa, para valorar la posible insuficiencia pancreática exocrina, es decir, cuál es el funcionamiento de las enzimas del páncreas, que es una parte crítica previa a la absorción, hay que digerir bien, lógicamente. Luego, la calprotectina, que me media, que me valora la existencia de una inflamación a través de neutrófilos, lo cual es muy importante para el screening de la enfermedad inflamatoria intestinal y de las colitis microscópicas. Y finalmente la zonulina, para valorar la permeabilidad del intestino. Bien, sangre, orina y heces. Hacemos pruebas de gases, normalmente hacemos pruebas de sobrecrecimiento microbiano. Yo ya no hablo de sobrecrecimiento bacteriano, pero nos olvidamos así de las arqueas, unos bichos fundamentales que también hay que valorar en estas pruebas de gases y en los estudios de microbiota. Pruebas de sobrecrecimiento, valorando siempre al menos hidrógeno y metano en consecuencia. Aquí en Europa vamos con la rémora de que no podemos ver todavía un tercer gas que es crítico, que es el sulfuro de hidrógeno. Pruebas de intolerancia, mala absorción a la fructosa, nosotros lo hacemos siempre más sorbitol, porque realmente para nosotros son dos cosas, dos entidades que van siempre de la mano, donde estamos realmente valorando cuál es la situación de ese receptor, ese motobomba que antes hablaba, que es el GLUT5. Hacemos un estudio de intolerancia a la lactosa con un test muy específico llamado LACTES, donde damos un sustrato llamado gacilosa, que bueno, es susceptible de ser digerido, en este caso, por la enzima lactasa de la barrera intestinal, generando silosa en orina, y midiendo el nivel de silosa, vemos cuánta de actividad de esa enzima lactasa tenemos en la barrera intestinal. Eso es fundamental. Y cada vez hacemos más estudios de microbiota completa, estudios que se hacen mediante lo que se llama metagenómica fecal, que es un estudio de identificación de todas las especies microbianas y también del DNA humano que pueda haber en la muestra, donde se identifican pues, una serie de secuencias genéticas. Hay que hacer, por lo tanto, una evaluación, comparación con unos estándares o bibliotecas para poder identificar microorganismos, y luego una inteligencia artificial que nos dice qué microbiota tenemos. Claro, estos test que están empezando, para hacerlos tiene que ser siempre en manos de un súper experto. Porque hay que conocer las insuficiencias de los test de microbiota para sacar partidos a los test de microbiota. A veces empiezan a vender para cómprese usted el test de microbiota tal y por internet. No, no, no. Huyamos de ese tipo de cosas, de evaluaciones de microbiota, si no son con expertos de microbiota. Y luego se pueden hacer muchas más cosas, se pueden hacer estudios de endoscopia, pruebas de imagen, estudios alérgicos, pero esto ya se va afinando dependiendo de la historia clínica del paciente. Entonces, una persona, José, que tenga una sintomatología X puede contactar con el equipo de Inmunomed y trasladar un poco todas esas dudas o esas preguntas que pueda tener y decir, oye, pues tengo esto, y ahí se hace una valoración médica con
lo que realmente le puede ir bien a ese paciente, Sí, ¿verdad? nosotros hacemos O sea, el proceso siempre es similar. Historia clínica, estudio diagnóstico, que es un estudio diagnóstico muy, muy prolijo, muy amplio, como estaba diciendo. Y bueno, pues después se valora al paciente en una segunda consulta con todos los resultados. Normalmente nos gusta actuar cuando tenemos ya esos resultados, porque, como suelo decir, estos son ovillos complejos, a veces muy complejos, muy liados. Y de un ovillo, si tiro de la guita inadecuada, lo que hago es anudarlo más. Y a veces es conveniente esperar a tener los resultados. Yo sé que muchos pacientes vienen con impaciencia para que empecemos a actuar, pero como dice el refranero, ¿no? Es decir, no por correr más se avanza más deprisa, algo parecido. No, 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 no se trata de eso. Tengo el defecto de que siempre cambio los refranes, nunca doy con la palabra exacta. Mil disculpas. Bueno, el caso es que nos gusta actuar cuando ya tenemos todos los resultados. Entonces, de ahí sale un plan de actuación, con un plan de actuación médico, un plan nutricional, que no es una dieta. Nosotros en Immunomed, el médico marca las pautas, marca las reglas del juego, de lo que hay que hacer. Y luego nutrición lo que hace es aplicarlas, explicarlas, individualizarlas y hacer el seguimiento. Justo estamos ahora en una fase, considero, de gran mejora en esa parte nutricional. Hemos estado estudiando, investigando y mejorando los protocolos de nutrición y vamos a poder, yo creo que, afinar e individualizar muchísimo más en los próximos meses en ese sentido. Y luego la tercera pata de banco, que muchas veces es imprescindible, que es la actuación en el aspecto psicoemocional. Bien con terapia, o como alternativa, pues podemos tener a lo mejor una recomendación respecto a mindfulness u otro tipo de terapias que nos puedan ayudar a controlar el estrés y en ocasiones, evidentemente, psicotropos. Tú me sacas en nos. yo tengo Bueno, el tú sacas comodín de la Hipnosis, es un suerte. suplemento que está orientado sobre todo a mejorar el insomnio de conciliación, que además tiene componentes adaptógenos que mejoran, por lo tanto, en general la salud emocional. Y que además en la composición tiene, entre otras cosas, 5-HTP, que es el precursor de la serotonina, que es un derivado del triptófano, con la ventaja respecto a tomar triptófano directamente, que algunas rutas metabólicas y microbiotas disbióticas llevan al triptófano hacia rutas que no nos interesan. Y preferimos, por lo tanto, utilizar directamente el 5-HTP. Y este 5-HTP, además, o sobre todo tal vez, porque es muy controvertido el efecto real que pueda tener el 5-HTP sobre el sistema nervioso por la barrera hematoencefálica, pero sí es cierto que el 5-HTP nos va a ayudar además a esa motilidad intestinal, a ese componente, entre comillas, nervioso que tiene el intestino. Sí, sí, sobre todo es el comodín de la suerte, como le digo yo, porque alguien, o sea, que levanten la mano las personas que nos están escuchando si no sufren un estrés. O sea, un estrés que puede ser, como bien comentabas antes, mi hijo me ha liado algo en el cole, ya te pones, ostras, vas conduciendo, se te cruza uno. O sea, al final estamos generando una serie de estrés y más si tu vida en general tiene boicots de los que te van diciendo corre, corre, venga, venga, y al final dices, jolín, pues es que voy a llegar igual, pero hay que tomárselo más tranquilo porque el estrés, veía antes por ahí un comentario del estrés no es nada bueno y nos hace, o sea, nos va en general No mal a solamente, todos. no solamente es Entonces, el estrés que padecemos todos, así es en nuestra vida moderna y el control del estrés que es fundamental, sino que en ocasiones hay problemas psicoemocionales de base muy importantes, ¿no? Asociados muchas veces a traumas emocionales del pasado, que puede ser desde pues, una ruptura de pareja a nuestros padres, de un problema de bullying en el colegio, de un problema de acoso en el trabajo, de un problema de abuso, bueno, mil circunstancias de la vida que hay que gestionar, que hay que saber afrontar. Y tanto la gestión del estrés, porque estrés efectivamente lo tenemos todos, pero saber cómo gestionar ese estrés, cómo resolver pues todo eso que pueda haber ahí de fondo, pues requiere el apoyo normalmente profesional. Y eso es importantísimo. bien, pues yo tenía aquí varias preguntas. Creo que la parte de disbiosis intestinal, que es un
palabra que suena mucho. Lo has mencionado antes, de cómo pasan pues, las sustancias más nocivas al torrente sanguíneo, que tiene su mala pata que puede llegar también a la parte del hígado. Entonces, es una palabra que está por ahí sonando mucho. También lo que era la permeabilidad intestinal, que también lo has comentado. Y poco más. Entonces, como son y 41, vamos a ver si hay algún tipo de pregunta que nos quieran hacer y sobre todo, pues dudas que nos puedan surgir, porque, bueno, yo por mi parte me tomo el Hipnox para toda la gestión del estrés y todo eso, que me va fenomenal, como duermo bien, pero la verdad es que me ayuda a tomármelo mejor el día a día con Hoy voy a otra... comentarte una cosa que acá estás hablando del hipnosis y mientras pueda surgir algún tipo de pregunta en la audiencia. A ver, la suplementación evidentemente juega un papel muy importante como una herramienta para poder mejorar a los pacientes. Me gusta utilizar mucho los símiles y volviendo al símil de este reloj de carrillón antiguo, nosotros tenemos que trabajar en la medida de lo posible con la máxima precisión del relojero. Todo el mundo recordaba estos relojeros antiguos que arreglaban relojes y se ponían unas super lentes de aumento, ¿no? Y que intentaban actuar con la máxima precisión, ¿no? Pues tenemos que actuar con esa precisión en cada uno de los puntos del engranaje, ¿vale? Y tendremos que actuar pues en el estilo de vida, en mejorar la higiene del sueño, en el tema de la alimentación, como he dicho, de una manera dirigida y adecuada en base a la realidad individual de cada paciente. Todo esto será esencial. Pero hay una herramienta muy importante que es la suplementación, donde nos puede ayudar a mejorar cada uno de los aspectos de estos engranajes que estoy comentando. Bueno, por ejemplo, estamos hablando del hipnosis, No, no, nos puede sí, sí. ayudar, por Yo, ejemplo, en el eje intestino-cerebro y efectivamente, como se está preguntando, nos puede ayudar fundamentalmente en el insomnio de conciliación. En el insomnio de conciliación. Recomendando además tomar 2 cápsulas para tener una dosis mínima razonable de melatonina para que tenga ese efecto bueno a nivel de ese insomnio de conciliación. Bien, eso por una parte. Pero luego tenemos otro tipo de suplementos que nos van a ayudar en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, para la parte alimentaria, esencial, las enzimas. Las enzimas nos pueden ayudar muchísimo. Por un lado tenemos multienzimáticos que nos pueden ayudar a mejorar la digestión. Luego tenemos suplementos con lactasa que nos ayudan para la intolerancia a lactosa. Y luego tenemos, pues, bueno, esto es una exclusiva que tiene Naturleader, que es el Fructide, que es un suplemento que nos permite reconvertir la fructosa en glucosa que se absorbe con mucha más facilidad. Bien es cierto que la enzima que hace este efecto también tiene el efecto contrario, puede producir de glucosa a fructosa, pero es mucho más el beneficio que se produce en esa primera acción enzimática de fructosa a glucosa. Bien, las enzimas son muy importantes en la parte alimentación. También puede ayudarnos para la digestión en algunos pacientes, y no de manera generalizada, sino seleccionando de forma adecuada un elemento importante que favorece la acción de los ácidos del estómago, que es la betaína. Pero luego tenemos que actuar sobre la barrera intestinal. La barrera intestinal es esencial, es crítica. Y aquí podemos, por un lado, bajar inflamación. Dentro de la suplementación tenemos un grandísimo antiinflamatorio, que es la cúrcuma, la curcumina en concreto, que es un antiinflamatorio reconocido por muchos efectos beneficiosos. Y luego tenemos otro elemento también esencial, que es la glutamina. Se ha visto los beneficios de algunos hongos, como la melena de león, también su efecto beneficioso en la barrera intestinal, como al igual ocurre con algunos antioxidantes como la N-acetilcisteína, ¿no? Bueno, en ese sentido, vosotros tenéis, por ejemplo, un suplemento muy interesante. yo No, tú me estás sacando ahora Prevot y yo estaba me lo hablando estoy de tomando Permiato. ya. Yo me estoy tomando este ya. O sea, me Yo tomo te el hablaba Hipnox, me de tomo el Permiato total. Prevot Efectivamente, en el mercado hay otros tratamientos de la barrera, sí, es decir, hay varias opciones, evidentemente. Habrá que está el decidir Disbio Plus. en cada paciente. Y luego
tratar el tema de la disbiosis. Y la disbiosis la manejamos, por un lado, con herbales para reducir microbicidas o antibióticos o fungicidas, antifúngicos herbales para reducir sobrecrecimientos bien bacterianos, bien de arqueas o bien de hongos, que es imprescindible abordar eso en muchos pacientes, a veces a la par o a veces antes que los probióticos. Hay también, vosotros tenéis varios suplementos, como es, por ejemplo, el presivo o el presulfo, para en concreto los sobrecrecimientos de estas bacterias de sulfuro de hidrógeno. Luego, tenemos probióticos. Probióticos, nosotros en Immunomed nos gusta manejar probióticos no simbióticos, y no con prebiótico añadido. Porque además, la mayor parte de lo que está comercializado, tanto en farmacias como en herboristerías, son simbióticos que incluyen inulinas o FODMAPs, y nosotros no somos muy partidarios del manejo de esto en un contexto de restricción de fructosa, de restricción FODMAPs, como antes estábamos explicando, porque los FOS son el acrónimo de fructooligosacáridos, y tenemos también la inulina, que son cadenas largas de fructosa, es un fructano, y nos puede generar un perjuicio importante. Preferimos manejar el prebiótico de forma independiente y un poco seleccionando a la luz de las necesidades de los pacientes. Y ahí, como grandes prebióticos, podemos manejar, por ejemplo, los polifenoles, los omega 3, el almidón resistente tipo 3 o las pectinas. Estabas continuadamente sacando el Prebot, que fundamentalmente es un prebiótico con estos componentes, ¿no? Bueno, tenemos una serie de opciones prebióticas muy buenas en la suplementación, como también en la alimentación, ¿eh? La alimentación es una herramienta para bajar o para subir ciertos microorganismos que nos puedan interesar de primer orden. Esencial. Yo de Indias lo pruebo todo. Entonces, a mí me está yendo fenomenal. Están preguntando por qué herbal podemos utilizar para las arqueas. Bueno, nosotros como herbal estamos recomendando, por un lado, un producto. Voy a decir el nombre porque es el único que tenemos hoy día, no hay competencia en este sentido. Es un producto de origen norteamericano que se llama Atrantil, que tiene 3 componentes herbales y se ha demostrado su eficacia en las arqueas. También puede ayudarnos la alicina para las arqueas, es un excelente suplemento. El problema es que la alicina, por una parte, debe ser una alicina pura, sin residuos de ajo, porque el ajo es uno de los componentes fundamentales del FODMAPs más ricos en inulina. Y luego, el otro problema que tiene en concreto la alicina, incluso aunque no tenga trazas de ajo, es que en la composición de la alicina tenemos azufre y hay que tener muy claro que no tenemos sobrecrecimiento de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno para poder tomar alicina. También aceites esenciales, fundamentalmente el aceite de orégano nos puede ayudar algo con el tema de las arqueas. Por lo tanto, un poco contestando a la pregunta que se me está haciendo. No nos olvidemos también de una enzima muy importante que es la de aminooxidasa para todo el tema de las intolerancias a la histamina. Entonces, manejando barrera, manejando los microbios, los bichitos, y manejando el tema alimentario, podemos conseguir efectos. Pero nosotros, a diferencia de lo que a lo mejor son escuelas como la de los PNIs o escuelas como la de la medicina integrativa, nosotros también manejamos tratamientos médicos farmacológicos, que a veces están muy indicados. Es decir, hay que utilizar un procinético farmacológico, hay que utilizar a lo mejor levosulpiride, hay que utilizar a lo mejor un antidepresivo con amitriptilina, hay que utilizar, por ejemplo, una famotidina, un antihistamínico tipo 2, hay que utilizar antibióticos para tratar Helicobacter. Hay que seleccionar en cada caso y hay que tirar de todas las herramientas posibles para buscar esa precisión que deseamos. Aquí vengo a la respuesta que nos han dado by Marta Casado, que pone: soy una de las primeras pacientes y doy fe de lo que dice el doctor. O sea, aquí luego nos dicen: es una diferencia bien grande lo que ofrecéis. Al final tratáis a la persona desde todos los ángulos y es muy importante. Entonces, aquí el estrés es muy malo para todo. Y vamos a ver. Hipnox, aparte para el estrés, sirve para el insomnio, nos preguntan. Y otra pregunta: últimamente me sale mucha publicidad sobre los probióticos. ¿Sirven para la desinflamación abdominal? Vamos a ver, de probióticos podemos estar hablando
un directo entero, un directo Largo y entero. tendido. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Probiótico. Bueno, el probiótico es un mundo infinito y apasionante por desarrollar. Punto uno. El probiótico, evidentemente, nos ofrece unas oportunidades terapéuticas de primer orden, en la mejora de la disbiosis y todos los problemas vinculados con lo que estamos hablando. Y en consecuencia, si mejoramos disbiosis, pues por supuesto vamos a bajar inflamación. Pero ojo, el probiótico, en primer lugar, no se debe utilizar a tontas y locas. Hay algunos casos puntuales donde el probiótico incluso puede estar contraindicado, sobre todo en sobrecrecimientos de arqueas, el acrónimo en inglés son IMOS proximales, ¿vale? Donde las posibilidades de mejora con el probiótico son muy reducidas. El probiótico normalmente, entre comillas, no agarra adecuadamente e incluso se tolera mal, ¿eh? Bueno, hay algunas cepas que sobre todo están orientadas al tratamiento del estreñimiento, que es lo típico que se produce cuando tenemos sobrecrecimientos de arqueas, que nos pueden ayudar, pero hay que tomar decisiones muy individualizadas en cada caso y, por supuesto, con prescripción médica. Por lo tanto, eso de tomar probióticos sin saber lo que tengo dentro es poco eficaz en general. Se ha demostrado que eso normalmente no aporta gran cosa e incluso puede ser contraproducente, sobre todo en el contexto de sobrecrecimientos y fundamentalmente sobrecrecimientos de arqueas, y cuanto más proximales, es decir, cuanto más tramos altos del intestino se está produciendo ese exceso de microbios no deseado, peor. El probiótico hay que ir a la especialización máxima como con la que se utiliza un antibiótico, exactamente igual. Ese es el rumbo al cual nos tenemos que dirigir, donde conocemos ya cepas donde se han acreditado una serie de beneficios concretos en diferentes ámbitos. Pues tenemos cepas que pueden mejorar barrera intestinal, que pueden mejorar tránsito intestinal, que pueden mejorar el cuadro funcional digestivo, pero que nos pueden venir también para problemas alérgicos, nos pueden venir también para situaciones inmunológicas, para el síndrome metabólico, para las infecciones de orina recurrentes, para la cándida recurrente, para el eje intestino-cerebro, para los problemas psicoemocionales. El abanico de cepas es amplísimo. Por eso, cuando hacemos estudios de microbiota, hay que saber las insuficiencias con las que lo estamos trabajando, que tenemos una foto global y a mí me importa más la foto global. Los bosques a veces no permiten ver como el bosque, como se suele decir, y creo que este refrán lo he dicho bien. No, no, no. Aquí se trata de llegar a un punto el día de mañana a la investigación que sepamos realmente qué microbios, qué cepas tenemos, qué rutas metabólicas tienen esas cepas y qué actividad metabólica concreta tienen en cada persona esas cepas. Y eso aún nos queda un mundo infinito de investigación. Y entonces es cuando podremos utilizar bien los probióticos. Aquí ya nos Algo he han visto, dicho que algo queremos he un leído por directo de ahí. También han probióticos. preguntado sobre el SIBO. El SIBO es el acrónimo de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Rápidamente recordar, sobrecrecimientos se producen cuando tenemos un exceso de microbios no deseados. Ese sobrecrecimiento puede ser el intestino delgado o el intestino grueso, ¿vale? Los sobrecrecimientos en intestino delgado se producen a expensas de bacterias productoras de hidrógeno, por lo tanto, tener hidrógenos altos en los primeros tramos de las curvas de gases de sobrecrecimiento es una alteración, pero es fisiológico tener hidrógenos en las partes finales del test de gases, de sobrecrecimiento. Luego tenemos los sobrecrecimientos de arqueas. Y esos sobrecrecimientos de arqueas son importantes tanto proximales como distales. Normalmente los tenemos todos a la par. A veces son solo distales y más rara vez son solo proximales. Eso es excepcional. Bueno, el caso es que en una curva de gases, cualquier punto de metano por encima de 10 se considera ya una positividad. Evidentemente, no es lo mismo tener 13 que tener 73. Y tener 73 a lo largo de todo el tramo que tener 13 en la última medición. Ahí viene la individualización de cada caso, ¿no? Bien, y tenemos un tercer gas, que es el que he mencionado ya 2 o 3 veces previamente, que no se mide en Europa, que se mide solamente, desgraciadamente, en algunos hospitales norteamericanos, fruto de la investigación de un poco el gurú que hemos tenido siempre en el mundo del SIBO, que es el profesor Mark Pimentel en California, que es el sulfuro de hidrógeno, y que también se considera positivo, o se considera positivo, según los criterios norteamericanos, cualquier medición por encima, creo recordar, de 4 partes por millón en cualquier punto de la curva final o proximal.
distal o proximal. Bueno, ahora mismo deducimos que tenemos sobrecrecimiento de sulfuro de hidrógeno por la historia clínica de los pacientes, porque los pacientes de sulfuro son muy sugerentes por su sintomatología, por ciertos alimentos diana que nos hacen sospechar que los tienen y porque las pruebas de metagenómica encontramos, evidentemente, los estudios de microbiota en heces me dan una foto de lo que está ocurriendo en la parte final del intestino nada más, pero sí nos pueden hablar de sobrecrecimientos, al menos a ese nivel, de sulfuro de hidrógeno, lo que llamaríamos un libo de sulfuro de hidrógeno. Como veis, es un mundo amplio, complejo, lo podemos complicar más con los sobrecrecimientos fúngicos, con el SIFO, que es bastante más complicado de diagnosticar, donde también es muy importante la sospecha clínica, donde tenemos herramientas, como puede ser la medición, igualmente nos pasa en heces de cándida, bien por métodos microbiológicos tradicionales, fundamentalmente por PCR, o valorar la excreción de metabolitos fúngicos en orina propios de tal sobrecrecimiento fúngico. Y de esa manera manejamos a algunos pacientes estos temas. Desde luego los sobrecrecimientos son parte del conjunto de la disbiosis. Es decir, todo paciente con sobrecrecimiento está en un contexto de disbiosis, no todas las disbiosis tienen sobrecrecimiento. Vale. Nos han hecho aquí una pregunta. ¿La opción de GABA y usos se puede usar con benzo... que me trabo. Se pueden Benzodiazepinas? utilizar, Gracias. sí. Aquí, puesto a hablar en interacciones, yo creo que es más relevante la que hemos mencionado antes de 5-HTP y ciertos antidepresivos, ¿no? Es decir, si estamos ya con un tratamiento antidepresivo, es importante no autosuplementarnos y hablar con el especialista. Punto número 1. En este caso concreto se podría utilizar. El GABA, evidentemente, va a tener normalmente un efecto también beneficioso en ese eje intestino-cerebro que hemos mencionado anteriormente y, por lo tanto, hace un efecto sinérgico con los otros componentes que antes estábamos comentando. El GABA es uno de los elementos más importantes que se está produciendo en nuestra microbiota y tener una foto de lo que se está produciendo en este sentido es importante. Tenemos pacientes donde tenemos bacterias con una gran rentabilidad, con una gran eficiencia de producción de GABA supuesta, ¿vale? Donde a lo mejor esto no es necesario, pero hay otros muchos pacientes que tienen déficit en este sentido. Y digo lo de supuesta, porque vuelvo a insistir que una cosa es lo que suponemos que van a hacer las bacterias y otra cosa es la realidad de lo que hacen las bacterias, dependiendo de qué cepa concreta, de qué hemos comido, cuál es nuestro hábito alimentario o cuál es el entorno del resto de las bacterias que están alrededor de la que estamos valorando. Vale. Yo tengo una pregunta mía, personal, porque alguna vez sí que nos han comentado personas que han tomado probióticos que sienten más inflamación cuando deberían de Casi quitar seguro que esa tienen inflamación intestinal. sobrecrecimientos, probablemente por arqueas, es lo que he dicho antes, que a veces Claro. no se toleran bien y el probiótico los sienta mal y les hincha. Por eso es una pista de cuando alguien quiere tomar probióticos y siente que se hincha más, que es como una pequeña pista, aunque habría que hacer los análisis. Y ya de último, me gustaría recordar, José, dónde contactarte, dónde pueden preguntar para consulta, cómo lo pueden hacer, que nos digas un poco y nos orientes, porque yo creo que hay tanto y tantas pruebas que hacéis que sería fantástico hacer una puesta a punto, como digo yo, de Immunomed nuestro cuerpo. nace en el Hospital Beata. El doctor Vigaray no deja el Hospital Beata, sigo siendo el jefe de la unidad de alergia del Hospital Beata, pero vamos en Beata a centralizar toda la actividad relacionada con estrictamente la alergia, en particular ciertos estudios de alergia a medicamentos, de alergia a alimentos, donde vamos a poner vacunas de mayor riesgo, vacunas alergénicas, por ejemplo la de los himenópteros, o algunos pacientes que tienen patología respiratoria más severa y que están con vacunas. Bueno, todo esto se va a hacer y se va a mantener una consulta de alergia, exclusivamente de alergia, quiero insistir en este tema, complementada con una consulta de inmunología clínica, donde se va a ver también problemas inmunológicos concretos,
de todo tipo, donde vamos a tener el soporte del hospital para ciertos tratamientos inmunológicos, como puede ser la administración de inmunoglobulinas o tratamientos para los problemas asociados a los neutrófilos, bueno, una serie de alteraciones que van a hacer compañeros de nuestro equipo que son inmunólogos del 12 de octubre. Bien, esto es Beata. Y en Beata pueden pedir cita entrando en la web de Beata, en el sistema de citación y los teléfonos de citación del Hospital Beata para problemas estrictamente alérgicos. Para todo lo que estamos hablando, que es intolerancias alimentarias, microbiota disbiosis, sobrecrecimientos, barrera intestinal y toda la pluripatología asociada de todo tipo, para todo lo que estamos comentando, lo estamos centralizando en el Centro Médico Meprisa, que es un centro Inmunomed, que está localizado en Madrid Capital, en la calle Montesa número 15, es un centro médico grande, donde estamos incorporando progresivamente más profesionales, más especialidades, donde tenemos allí a los psicólogos, donde tenemos a los nutricionistas, donde tenemos a los médicos entrenados en disbiosis e intolerancias, donde también contamos con los inmunólogos, donde se incorpora en breve dermatología, donde tenemos ginecología, urología, se incorpora en breve respiratorio, donde tenemos patología del aparato locomotor, incluyendo también en breve la posibilidad de fisioterapia privada, donde tenemos una amplia medicina general, por supuesto. La atención primaria siempre es importantísima en cualquier centro asistencial, donde, por supuesto, tenemos la posibilidad de hacer análisis clínicos, bien, etcétera, etcétera. Este centro médico Meprisa, estamos justo en esta fase de transición. De hecho, yo este próximo jueves paso mi última consulta de intolerancia, microbiota, disbiosis, etcétera, en Beata, y el viernes paso mi primera consulta. Me pillas justo en la mudanza. Y además coincide que, conscientes como somos de los problemas de accesibilidad, estamos viendo de qué manera favorecer o mejorar la asistencia telefónica, que de forma autocrítica tengo que decir que no es la adecuada y la que merecen nuestros pacientes. Entonces, estamos precisamente organizándolo y posiblemente vamos a tener un ramillete de nuevos teléfonos a partir de finales de este mes. Entonces, para no confundir a la gente, nos pueden localizar en el teléfono general de Meprisa para consultas de compañías de seguro. Todo lo que estamos atendiendo, todo lo que he dicho, no lo estamos atendiendo por compañía de seguro. Yo lo lamento, durante muchos años sí se hizo así, pero desgraciadamente la calidad asistencial que se requiere para atender con el enfoque que he comentado requiere de unos tiempos que no son viables a través de una compañía de seguro. Tengo que decir que todas las consultas ya citadas, por alguna cosa que estoy leyendo, se mantienen. Simplemente las consultas que son online se mantienen exactamente igual, no se cancela absolutamente ningún tipo de actividad, se llamará, se confirmarán las citas vigentes. Las consultas hoy por hoy online se cogen también vía teléfono, aunque puedo tener pacientes de cualquier punto de España, y de hecho realmente tengo pacientes, yo creo que no hay provincia de España que no haya atendido a algún paciente, y de fuera de España, bastantes desde Inglaterra, unos cuantos de Portugal, y últimamente estoy atendiendo pacientes incluso de Latinoamérica. Entonces, podemos atender efectivamente pacientes de todas partes, ¿no? Puedo atenderlos yo o pueden atender médicos de mi equipo, como puede ser la doctora Verdú, la doctora Rodríguez, el doctor Álvarez, la doctora Fedor o la doctora Margalejo. Son 5 profesionales perfectamente formados y capacitados para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Pueden mirar también nuestra web, donde también vienen todos estos teléfonos. La información de la web hoy por hoy respecto a todos estos cambios es obsoleta y se cambiará en cuanto esté todo 100% cerrado, 100% organizado con los nuevos teléfonos. Pero provisionalmente ahí también se puede contactar con nosotros. Para asistencia a mi consulta en concreto, pues hay un teléfono en particular que me tenéis que disculpar porque no lo tengo aquí a mano, pero bueno, luego lo puedes poner si quieres en los canales de NaturReader, ¿vale? Y bueno, pues por supuesto, estamos a la disposición de todos los pacientes que requieran de nuestra ayuda. Fenomenal. Pues yo creo que todas las dudas las hemos resuelto. Se alegran de ya poder contar contigo bueno, tanto visita, como digo yo, online como
presencial, entonces cortamos aquí, hemos sido rigurosos, 1 horita, esperamos no haber aburrido mucho a las personas que tenemos con nosotros, darles las gracias eternamente y volvernos Yo os tengo que a pedir ver disculpas pronto. porque en general hablo mucho, como habéis visto, y además eso es un tema que me apasiona, que me encanta, y cojo el hilo y no paro. Y bueno, pues tengo que deciros que estamos pensando desde el propio Inmunomed también hacer cada vez más actividades colectivas, ¿eh? Eso es una cosa que está prevista para el 2000, para próximo mes de septiembre. Está pensando ya en el próximo año, próximo curso, para septiembre. Queremos retomar ideas antiguas como talleres de cocina. Ya ha empezado el equipo de nutrición con algunas sesiones colectivas para aclarar dudas. Queremos cada vez dar más resortes más allá de lo que es estrictamente la consulta. Y otra cosa que pretendo para nuevos pacientes, porque soy consciente de la complejidad que tiene hacer muchas de las pruebas que hacemos, pues que tengan los nuevos pacientes, seguramente esto lo tenemos organizado a partir de julio, pues que tengan una persona que les vaya un poco guiando y llevando para la realización de todas las pruebas que necesiten. Muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los que Bueno, estáis muchas gracias a todos por aquí. vosotros. Hasta luego. Hasta luego.